Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy sábado 25 de enero, 21 años del terremoto del eje cafetero. Son cosas que no son para recordar, pero desgraciadamente hay que recordarlo. Don William Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Alba Lucía. Buenos días, oyentes. Gracias por estar con nosotros y nos sentimos muy complacidos de poder comentar con ustedes, contarles esas historias de lo que está ocurriendo en este momento en nuestra sociedad. Jorge. Bueno, Alba Lucía. Buenos días a nuestra amable audiencia, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Bueno, esto pues uno quisiera que esto fuera diferente a lo que está sucediendo en Colombia. Hemos visto con preocupación que han querido coger a los venezolanos como los culpables de todos los males en Colombia. No es un problema de la nacionalidad, es un problema de actitud de las personas. Nos tocó en un pueblo intermedio de Colombia ser atendidos por venezolanos en una manera muy acorde, muy cordial, muy amena, mientras nos preocupamos del venezolano que está en la calle, que hace el daño, pero que también va y busca lo mismo que buscan los hombres de en situación de calle, o sea, la gente que no tiene esperanza. Eso también es un problema grave que tenemos que tener en cuenta, pero no podemos poner a la gente pues, simplemente por su nacionalidad en un problema en la picota pública de la ciudadanía colombiana de lo que está sucediendo. Y por eso hicimos unos paralelos de lo que ha pasado en el mundo, y eso más adelante lo estaremos tocando con el doctor Gilberto Tobón Zanini, con William Restrepo, pero vamos a irnos con el comentario de nuestro director nuestro director general de la Red Nacional de Veedurías, Pablo Bustos, que alcanzó a hacer un comentario muy corto, pero que queríamos que habláramos de muchas de las cosas que están pasando en el país con estos congresistas, que esto es una locura lo que pasa en este país y todo el mundo en silencio cómplice. Cordial saludo a la audiencia de Dos Quebradas, de Risaralda, y a nuestro representante regional, Jorge Correa, igual postulado para el proceso participativo en representación de la Red de Veedurías de Colombia en Dos Quebradas, Pereira, sin duda a nivel departamental y regional, encabezando y liderando un proceso realmente excepcional en el eje cafetero sobre el tema de control social y lucha contra la corrupción. En particular, para hablar en el día de hoy sobre, con nuestra audiencia, sobre el tema de las marchas, es importante destacar que el país está entrando en una dinámica de la cultura de la participación, ya no entendida solamente como escribir o simplemente acudir a certámenes electorales a título de elector o de elegido eventualmente, o sencillamente de quien escruta contratos o hace seguimiento de episodios concretos, sino que la vida pública se ha copado de esa angustia ciudadana y de ese reclamo permanente frente a un estado de cosas insostenible por la misma inequidad, exclusión y deficitaria justicia social, hace que, sumado a la altísima concentración de la riqueza y el empobrecimiento masivo de la población, hace que esta misma haga un reclamo público a través de la participación ciudadana y entonces entre en la fase de movilización, es decir, en el encuentro de preocupaciones conjuntas y colectivas que van más allá de la misma movilización articulada y de los procesos. Bueno, se nos agotó ahí el comentario de Pablo Bustos, pero necesitamos seguir funcionando alrededor de la participación activa de la sociedad en Colombia. Ahora, cuando estemos en medio de toda esta situación, el asunto de que la población que se queda en silencio, que permite que la minoría tome decisiones sobre la gente, ese es un problema grave que hemos tenido en Colombia, William. Sí, señor, el más grave de todos, yo creo, porque es que no se puede quedar uno callado ante cifras que demuestran realmente los efectos que produce, por ejemplo, la corrupción que mencionaba el director de la Red de Veedurías Nacional. Óigame, porque es que las cifras lo aterran a uno. Ya está comprobado y aceptado y admitido por estamentos gubernamentales y por la misma sociedad, que la corrupción se come aproximadamente 50 billones con B, millones con B, billones de pesos al año. Entonces, nosotros sumamos los 4 años del presidente Duque para hablar solamente de este gobierno. O sea que en la corrupción vamos a gastar 200 billones de pesos. 200 billones, muy por encima
de lo que es el presupuesto nacional. Cuando uno tiene una deficiencia de esa magnitud, cuando todo es corrupto, cuando todos los colombianos estamos viviendo en el manto o dentro del marco de la corrupción, porque no es que seamos corruptos este año o el año pasado, es que venimos casi que por naturaleza, tenemos ese ventajismo para estar por encima de los demás, para mover a uno, para ponernos nosotros, para explotar a los demás, para quitarle a los demás. Hay una mitad de los latinos en el mundo que vive de la otra mitad, que no hace nada y que se deja hacer todo esto, porque es que el país tiene que reaccionar ante la corrupción, que se está comiendo 50 billones de pesos al año. ¿Sabe cuántas casas se podrían construir con 50 billones de pesos? 75,000 casas se podrían construir, casas de vivienda digna, no las cajas de fósforos, no las celdas que se están construyendo en este momento y que se le dan como a la gente como casas de vivienda social y que no representan ningún espacio que respete siquiera la dignidad humana. Pero esta es la situación actual y esto es muy claro lo que dice el director de que oiga, esta participación, este movimiento en este momento es de participación y las marchas son organizadas por nuevas generaciones, por estudiantes que ya no soportan lo que nos ha tocado soportar a nosotros que ya pasamos por ahí. Bueno, Alba Lucía. Bueno, lo que dice William es verdad. Las actuales generaciones son las abanderadas en este momento como de la voz del pueblo, porque la protesta social es del pueblo. El pueblo se cansó de la inequidad, el pueblo se cansó de la corrupción y el pueblo en este momento, desde su participación ciudadana, está mirando cómo dinamizar el proceso de una manera diferente, porque hay que dinamizar el proceso de una manera distinta para poder ser escuchados. Esa actitud del gobierno de no prestar atención a lo que el pueblo en este momento está exigiendo, que son sus derechos, pues es una actitud, digámoslo así, perversa, que le puede llegar a costar incluso la revocatoria del mandato, porque la gente, usted sabe, que no se queda callada, la gente en este momento, las nuevas generaciones saben con conciencia social qué es lo que ellos están peleando, por qué están ellos en las calles, por qué ellos sienten que la desigualdad está abrumando más de pobreza a la sociedad y sobre todo ese problema medioambiental de acabar con la naturaleza que es fuente de vida es algo que indigna mucho a la sociedad, porque la clase política dirigente en su gran mayoría lo único que busca es enriquecer sus bolsillos a costa de la miseria del ser humano y a costa además de la destrucción de nuestro planeta. Pero hay un problema grave con esta sociedad que vive cansada, que no le gusta lo que pasa, pero tampoco actúa. Es un problema grave de sociedad. Todo el mundo quiere que los demás hagan porque creen que la responsabilidad de la ciudad es del otro, del que habla, del que se queja todos los días de la situación que está viviendo el país. Aquí hay cosas que uno intenta buscar solución, pero que no se vuelve posible cuando esa sociedad que tanto reclama se queda en silencio. Hoy, por ejemplo, están las marchas y el gobierno nacional ha querido desvirtuar las marchas y esa cosa de los encapuchados y toda esa cosa, eso es una infiltración para querer demostrarle a la gente de que eso no puede ser. A eso hay que ponerle como mucho cuidado. El trasfondo del problema de las manifestaciones y el problema del enfrentamiento del ESMAD con encapuchados y al final golpeando muchachos que nada tienen que ver en el problema, porque ese es el fin. Generar conflicto, generar el caos para dentro del caos, la delincuencia, escúchenme bien, la delincuencia dentro del caos hace eso y como el ciudadano del común que dice yo soy de buena familia, no se involucra en nada del desarrollo del territorio y cada uno busca lo personal. Ahora, para poder seguir con eso, William, vamos a escuchar a nuestro nuevo comentarista, Julián Sierra, y lo que él plantea sobre el asunto de las migraciones y lo que pasó con los Marielitos en Cuba y Miami y lo que está pasando con los venezolanos en Colombia. Cordiales saludos, mi nombre es Julián Sierra. Esta es mi opinión desde New Jersey, Estados Unidos. Tema bastante sensible, de interés mundial. Cualquier ser humano es sensible a ello. Año 1980, presidente Carter, Estados Unidos,
Él y su equipo de trabajo no esperaban lo que el 4 de abril iba a suceder, o sucedió. 10 personas en un bus chocan contra la puerta de la embajada peruana en La Habana. Irrumpen en ella, entran, la invaden. Hubo un episodio que hasta ahora no se tiene noticia clara sobre ello, y muere un guardia. El embajador del momento, el señor Enrique Pinto Basurco, asume la posición de embajador, obviamente, y empieza a negociar y empieza a tomar riendas de la situación. Comunicado con Fidel Castro y sin llegar a acuerdos, el día siguiente Fidel Castro retira a los guardias, lo que obliga a dejar en vulnerabilidad el recinto, y 10.000 cubanos en aproximadamente 48 horas, en 48 horas, entre médicos, profesores, ingenieros, los saberes del intelecto cubano, representantes de la multidisciplinariedad del intelecto cubano, estaban allá siendo humanos, buscando salida del régimen. Obviamente se presentaron peleas, trifulcas, etcétera, pues por un espacio muy reducido, 2.000 metros cuadrados para 10.000 personas. En caso de desespero, desesperados, con sus cerebros desesperados, no podían tener una situación de calma. Estas peleas son vistas por el régimen y estratégicamente, de manera táctica, cruel y cochina, haciéndole ver al pueblo cubano y mundial, nacional pues y mundial, que eran delincuentes cuando no lo eran. Los delincuentes fueron después del 15 de abril, que él decretó en el puerto de Mariel la libertad para que presos, enfermos mentales, delincuentes de diversos calibres, y obviamente pues aprovechó y envió a algunos espías, él en su cóctel de intenciones e intereses raras, en su fortalecimiento estratégico, pues obviamente con todo respeto lo hacia ellos, no tomo partido de ninguna índole, pero pues obviamente estamos contextualizando como seres humanos para analizar bien este tema. Ese escenario, ¿sí?, sirve como estrategia cruel para los fines militares, políticos, empresariales, ideológicos, religiosos, cualquiera que sea. Pues sirve para debilitar sociedades propias o sociedades de otras geolocalidades, ¿sí?, de otros países. No está bien, obviamente, no se comparte ni en esta parte del continente, ni en África, en el noreste de África, que está tan aporreada por las migraciones, ni en países de Eurasia, en el mismo Europa. Esto no está bien, esto no es de contemplarlo en las agendas de los líderes mundiales, que dejan mucho que desear. Hay un tema que es la corporatocracia, que también influye mucho en la toma de decisiones de esos intereses e intereses, pero pues ese, digamos, es tema para otra mesa de conversación. Esto unido al caso de Venezuela, es el mismo concepto, es la misma finalidad: debilitar sociedades pues propias del mismo país, para quitarse presión de opositores, debilitar la gente, que es el verdadero poder de un país, y obviamente como carambola tirárselo a otro país para que se entienda con ellos. Obviamente eso da en ese río revuelto para que muchos intereses no muy buenos se den vida. 4 minutos son muy poco para contextualizar este tema, pero pues aquí dejamos la pedagogía, una corta cápsula de pedagogía, esperamos que sean muchas más. Esta fue mi opinión. ¿Cuál es la suya? Muchas gracias. Bueno, era Julián Sierra desde Nueva Jersey en un tema muy fuerte, y vuelvo a repetir, es un problema grave y lo toma bien en el asunto de las migraciones, lo que está sucediendo, William. A ver, Julián es claro en describir qué fue lo que ocurrió con los Marielitos, que tuvieron un éxodo de 125.000 que comenzó el 15 de abril y duró hasta el 31 de octubre de 1980, y que el traslado de los Marielitos se hizo porque los cubanos en Miami salieron en todos los barcos que tenían, que podían conseguir, que compraban o que alquilaban, a recoger a los conciudadanos, recogerlos en el puerto de Mariel.
allí venía el 2% de individuos, venían sacados de las cárceles, presos comunes y también personas con problemas mentales, que fueron enviados con Fidel Castro, además de algunos espías, como parte de ayudar al deterioro social, del tejido social en los Estados Unidos, y realmente este 2% hizo lo que tenía que hacer cuando llegó a Estados Unidos. En el caso de los venezolanos, pues es un poco diferente en el sentido de que Castro impedía que los cubanos salieran, y el regalo de esos 125,000 pues fue como parte de responderle a Jimmy Carter, el presidente, que había dicho un año antes, unos meses antes, había dicho que todos los cubanos que quisieran venir a Estados Unidos podían venir a Estados Unidos y lo recibirían con los brazos abiertos. Y Fidel Castro aprovechó eso para mandar lo que él llamó escoria. Y entonces salieron muchísimos cubanos, 125,000 de ellos, que conformaron este cuento de los Marielitos, porque salieron del puerto de Mariel. En el caso de los venezolanos salen de Venezuela cuando les da la gana, vuelven y entran cuando quieren, y vuelven y salen con Colombia. Y es muy cierto, es una forma de bajarle la presión a la oposición, sacando a los ciudadanos del país. Por eso Nicolás Maduro no ha hecho ha tomado ninguna acción para impedir que la gente se vaya. La gente se sale cuando quiere y a la hora que quiere, y eso le ayuda o le beneficia en cierta forma el compromiso de responder por los ciudadanos a Nicolás Maduro. Y eso es lo que está ocurriendo. Desde luego que en el tránsito que se está haciendo, pues Colombia es el país más afectado. Y el país más afectado pues está obteniendo ciertas ventajas, como lo dijo el doctor Tobón. Ventajas que son relacionadas con los recursos que recibe Colombia por parte de Europa y de los Estados Unidos. Ahora, también hay que tener en cuenta que cerca de 500,000 de estos venezolanos que han llegado a Colombia ya están dentro del programa del CISBEN, es decir, ya reciben asistencia y ayuda por parte del CISBEN en cuanto a la salud se refiere. O sea, los costos son demasiado altos, las contribuciones son demasiado bajas, y además hay una pérdida de recursos. Por alguna parte hay un desagüe de estos recursos, y esto ocasiona el problema económico, a pesar de que en Colombia se dice que la economía va a crecer 3.8% este año, lo dicen los bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, y no se pone uno a pensar de un crecimiento de esa magnitud cuando hay una situación como la que estamos viviendo en este momento, no solamente con los venezolanos que están aquí, algunos de ellos, sino con todos los colombianos que estamos aguantando la línea de pobreza y tratando de no caer en el fondo de la pobreza absoluta. Bueno, Alba Lucía. Bueno, resulta que esa crisis que está viviendo el país con el éxodo de venezolanos, pues si no tenemos a veces para darle empleo a la gente acá, si no hay equidad social acá en Colombia, y sin embargo el gobierno pues ha destinado recursos para subsidiar de cierta manera a la gente que viene de Venezuela, pero no lo hace porque tenga muy buen corazón, lo hace porque los quiere colocar de parte de él, porque hasta les da cédula y todo para poder ellos seguir sosteniendo en el gobierno a la corrupción. Bueno, ¿y qué viene aquí, William? La nota de ayer periodística es que 500,000 venezolanos entraron al régimen subsidiado en salud. Vamos a ver eso cómo se da. En Colombia el problema de la salud, que es muy grande. Le damos subsidio a 500,000 venezolanos, ¿los van a atender bien o va a seguir lo mismo como sucede con los colombianos en estos momentos, William? Los van a atender igual. Es decir, nosotros, por ejemplo, en este momento, en estos últimos años, hemos recibido a miles de mujeres venezolanas que vienen a tener sus hijos en Colombia, porque en Colombia les hacen una atención prenatal, les hacen atención postnatal, y las cuidan y las orientan a nivel de nutrición, y les permiten ser atendidas en los hospitales o puestos de salud que tenemos nosotros. Lo mismo se hace con los colombianos.
el 98%, 92% de los colombianos ya está afiliado al CISBEN, pero el esfuerzo que el gobierno está haciendo en este momento por afiliar a más ciudadanos venezolanos no es el mismo esfuerzo que han hecho para terminar de afiliar a todos los colombianos en un sistema de salud que al menos funciona en cierta forma, mala atención, mal atendidos, pero funciona y existe algo de qué aferrarse mientras se sufren los problemas de salud entre los colombianos. De manera que estas afiliaciones que el gobierno quiere hacer de los venezolanos, pues parecería como si estuvieran abandonando a los nuestros, pero no es cierto. Es decir, los colombianos ya estamos casi al 100% afiliados al sistema del CISBEN. Desde luego, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, las cuentas de los hospitales y de las IPS que están atendiendo a personal del CISBEN no están recibiendo tan pronto como se debería el recurso o el pago de los servicios que se prestan a los venezolanos. Y por eso nuestros centros hospitalarios tienen una deficiencia demasiado alta y grande, como en realidad lo tienen el resto de los hospitales en Colombia, con este pésimo sistema de salud que solamente produce ganancias para los intermediarios y no para los que realmente prestan el servicio y para los que realmente se benefician de ese servicio de salud. Bueno, y nos vamos a ir con el comentario de Marlene Gers para poder entrar en materia de otros temas y después el doctor Gilberto Tobón Sanín para coger los últimos 15 minutos del programa para dedicárselos a la región. William. Esta es mi opinión. Siento dolor de patria como colombiana. Mis hermanos y hermanas sienten dolor de patria como colombianos. Cuando nos enteramos que revistas como US News, una revista de mucho prestigio, hizo una encuesta con los resultados de que Colombia es el país que el resto del mundo ve como el país número 1 en términos de corrupción. Sí, el país más corrupto del mundo. El país que más exporta cocaína en el mundo. Cuando yo crecí en Colombia, la reputación del país era completamente diferente. El mejor café del mundo, las mejores orquídeas del mundo, las mejores esmeraldas del mundo, las mujeres más bellas del mundo, aunque hubiesen problemas, y lo sabían, aunque hubiese violencia, delincuencia, corrupción, no era al grado al cual ha llegado nuestro país. Y duele, nos duele. A los colombianos, 4,7 millones de colombianos en el exilio, en el diáspora, y los muchos otros que salen del país buscando un mejor futuro, nos duele la patria, porque en nuestro corazón la vemos como una patria bella, una patria herida, una patria adolorida. Entonces tenemos que lograr una mejoría, un cambio radical. No un cambio radical como la que dice el partido de cambio radical, un cambio verdadero, una segunda independencia. Hay que sacar a todos estos corruptos que se roban 50 billones de pesos anuales del erario público. Hay que sacar a estos corruptos politiqueros que compran votos. Hay que sacar a estos gobernantes que chuzan a sus enemigos políticos. Han llegado a chuzar al magistrado que está investigando al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Continúan los asesinatos de líderes sociales. Continúan los falsos positivos. Continúa la corrupción en proyectos de infraestructura. No hacen nada para investigar el caso de Odebrecht.
La corrupción en Colombia está hasta dentro de la misma población. La población lo acepta. La única esperanza que como colombiana adolorida porque la patria está herida, quiere que hayan cambios y apoyo yo 100% estas protestas, el que el pueblo colombiano se despierte y se dé cuenta que hay que sacar del poder estos gobernantes corruptos. Esto es lo que tenemos que hacer y por lo que luchamos todos, por un país mejor, un país sano, un país con la reputación que por lo menos gozaba anteriormente. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? William, era Marlene Higuer. Marlene tiene mucho sentido en lo que dice. Es que el empobrecimiento y la forma como vamos hacia al abismo nosotros dentro de esta administración, para no tocar las otras que hicieron exactamente lo mismo y quizás peores. Pero en este momento tenemos una situación mucho más grave. Y es que estamos viendo en temas tan importantes como las pensiones, por ejemplo, estamos viendo que el caso de la reforma pensional que el presidente Duque había prometido no tocar cuando era candidato a la presidencia, pues ha cambiado de opinión. Y durante este tiempo que llevan la presidencia siempre nos han dicho no hay ningún programa de pensiones, no se está hablando de reforma pensional, no se va a hacer reforma pensional. Y esta semana que estuvo en Davos, en el Foro Mundial del Desarrollo de los países más desarrollados del mundo, más ricos del mundo, le concedió una entrevista al presidente a la BBC de Londres, donde dice, sí, a finales del año está listo la presentación del proyecto de la reforma pensional. Entonces, la gente se pone a pensar, mire, de este hecho, en este momento se reciben o se jubilan cerca del 5% de las personas, son las únicas que reciben sueldo de jubilación. Y es el 25% de lo que aportaron, 25% de lo que aportaron durante todas sus vidas. Con eso, el jubilado no puede vivir, que trabajó toda su vida aportando, él y la empresa donde trabajó, las empresas donde trabajó, aportaron para el fondo de pensiones y hoy reciben solamente el 25% de vuelta de los recursos que supuestamente tenían que estar ahí para responder para la vejez. Y creamos otra sociedad, otro grupo de seres humanos que se están convirtiendo en desechables, que son los de la tercera edad, porque no tienen el respaldo ni tienen la devolución apropiada de los dineros que ellos mismos aportaron durante toda su vida de trabajo. Esto contra los trabajadores no es bueno para ningún gobierno ni para ninguna sociedad. Pero es ahí donde estamos. Nos están tirando piedras todo el tiempo. Y nosotros agachamos la cabeza, recibimos la pedrada, nos curamos de la pedrada y no salimos a decirle a la gente, oiga, esto no es lo que se debe hacer con los seres humanos. Esto es indigno e inhumano, lo que el gobierno quiere hacer en el campo de las pensiones. Entonces, pero el colombiano es feliz renegando todos los días y no hace nada porque le echa la culpa a los demás de lo que está pasando. El hecho de ser el país más corrupto, mire, se hizo una encuesta entre 77 países. 77 países. Nada más. Y ahí se encontró que la corrupción en Colombia pues es número uno. En todo el mundo donde se habla de Colombia, se ha hablado siempre de la coca, que es supuestamente de la mejor calidad en el mundo. Somos los mayores productores de coca. Exportamos bandidos, es decir, tenemos tantos que exportamos bandidos. Y cuando en Colombia ya se habla de Colombia, la gente la relaciona inmediatamente con Pablo Escobar y con el narcotráfico, porque tenemos películas y novelas que en todo el mundo se muestran para demostrar lo guapos que eran los narcotraficantes o que son los narcotraficantes en Colombia.
Entonces ese referendo, esa referencia que se hace de la gente, la hace es sobre los temas del narcotráfico y todo esto. Yo no creo mucho en esa clasificación, pero sí somos para nosotros mismos los más corruptos de todos los que vivimos en esta frontera, en esas fronteras nuestras, somos corruptos. La mayoría de los colombianos tenemos que ver con la corrupción. Bueno, Alba Lucía. Bueno, en todo esto hay un trasfondo y es, hemos normalizado la corrupción porque la corrupción ha permeado lo institucional y se han normalizado los antivalores. Entonces lo que dice William es verdad. A través de los medios masivos de comunicación social se muestra el estilo de vida de aquellos que deberían de avergonzar la sociedad y la gente es feliz viendo ese tipo de cosas y como se ha normalizado lo que no es normal, entonces los que salimos a protestar y a exigir los derechos, entonces somos vistos como anormales y es más, somos señalados por el mismo sistema, un sistema capitalista con un modelo económico neoliberal que lo que hace es empobrecer al pueblo y lo que está haciendo es transgredir los derechos del pueblo, cuando lo que se tiene que defender es la democracia, lo que se tiene que defender es el deber ser, lo que se tiene que defender es la equidad para poder que la gente tenga mejor calidad de vida, pero no, dentro de nuestro quehacer cotidiano lo que estamos viendo nosotros es que el sistema se está yendo en contra de la población. Y para la líder que me mandó a escuchar noticias para poder que sepa qué está pasando en el país, yo la invito cordialmente a que me enseñe. Y nos vamos con el comentario del doctor Gilberto Tobón Sabin. Aló. Doctor Tobón, muy buenos días. Buenos días, Jorge Correa, para usted y toda su audiencia. Bueno, doctor Tobón, dos cosas puntuales. La primera, ¿para qué le sirve a Colombia la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF? A Colombia no le sirve para nada. Al que le sirve es a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a los banqueros, que son los que alientan esa organización tenebrosa. Quiero explicarle. ANIF se ha caracterizado siempre por decir que los trabajadores colombianos son los mejores pagados del mundo. Son unos cínicos. Ellos lo que pretenden es restablecer la esclavitud que fue abolida después de independencia, ¿cierto? Inicialmente bajo la forma de la manutención de vientres. Quiero decirles lo siguiente, eso de proponer cínicamente, sin sonrojarse, ¿cierto?, lanzar el globito de que no se paguen intereses a las cesantías, de que no se afilie a los trabajadores a las cajas de compensación, de que el salario mínimo está muy alto, eso es un globito que lo inflan y lo tiran desde los palacios de la Casa de Nariño. Vamos a ver cómo él era de bonito, ¿cierto? El juguetón de Iván Duque, ¿cierto? No, yo no tengo nada que ver con eso. Incluso el caudillo dice que hay que crear una prima nueva para los trabajadores. Claro que esa prima se le va a pagar a las entidades que manejan cesantías. Protección y porvenir. Protección de Napolitano Bojanini y porvenir del tiburón Luis Carlos Sarmiento. Todo es una farsa. No saben cómo seguir saqueando al pueblo colombiano. Saqueándolo. Siguen para adelante con el tema de las pensiones, quieren acabar con pensiones, quieren entregarles ese negocio gigantesco que es una estafa a las entidades privadas de pensiones. Sigue con ese tema. El tipo es un mandadero, eso es lo que es el presidente, ¿cierto? Entonces hay que estar alerta, no solo alerta, sino que la gente tiene que movilizarse en contra de eso, porque si no, los van a masacrar laboralmente. Ya Uribe no tiene nada que perder, lo repito por cuarta, quinta, sexta vez, Uribe no vuelve a poner presidente. Entonces ellos se la van a jugar toda por entregarle este país a 4 o 5 grandes capitalistas financieros especulativos. Las comisiones obviamente se pagarán, porque así son los negocios, ¿no es cierto? Y para adelante. Eso que lanzó ANIF, eso es una vergüenza. ANIF también, cuando estaba el anterior director de eso, dijo cínicamente que a los jóvenes había que vincularlos con el 70% del salario mínimo. Hombre,
son unos cínicos y para eso les pagan en esas asociaciones, ¿cierto? Usted oye al muchachito de desarrollo y dice, ¿esto qué es, pues? Según estos tipos, pues, aquí lo que tiene que pagar los platos rotos son los trabajadores. Entonces, estamos muy mal, y este gobierno va a ser el desastre más impresionante, más de lo que estamos. Eso lo tengo yo pronosticado, y me han salido las cosas. Les dije, no va a negociar nada con las marchas. Nombró un burócrata de carrera, inepto como el sol, un tal Molano. Entonces la única respuesta que tiene, estamos en un conversatorio. Conversatorio es lo que hacen las señoras cuando juegan canasta y van a tomar chocolate, que se vuelvan serios. Aquí lo que necesita es un diálogo, está el conversatorio. No. Y entonces, no podemos negociar el Estado. ¿Cuál Estado? Esto no es un Estado, esto es una banda de ladrones. Hace mucho rato. No solo con este gobierno, sino hace décadas que esto está en manos de la delincuencia. Entonces, Jorge, hay que estar alertas, pues, porque es que lo que se viene encima es una cosa muy horrible. Van a acabar completamente las pocas garantías que tienen los trabajadores. Eso es lo que tengo que decir sobre ese punto. Pero déjeme complementarle lo siguiente, pero es que somos un país iluso. Recuerde cuando usted habló de pensiones, cómo le llevaban las muchachitas en minifalda para enamorar a la gente, para llevarlo a los fondos privados. Y ahora les vienen y le meten cuento, les prometen de todo y la gente se queda con la emoción y no miran la realidad que es posible en un país con toda la crisis económica que tiene y la gente se come el cuento que les van a mejorar muchas cosas. Vea, Jorge, ya están los datos, no lo estoy inventando yo, ya están dados. Nadie se jubila en las asociaciones privadas de pensiones con el más del 25% del salario que él ganaba. Es decir, eso es el reserva del salario mínimo. Ahorre usted lo que ahorre, es la estafa multimillonaria más grande que puede haber. Los países que tenían eso ya se han empezado a devolver mucho. Entonces, y eso debe con ese tema, y con mentiras, con pensiones, van a quebrar al Estado. Al Estado lo están quebrando hace mucho rato todos los saqueadores que le sacan, según Contraloría, 50 billones, y sacan mucho más, porque eso es lo que se ve. Y roban sin parar, miles y miles de millones. Entonces eso es lo que sí quebrado el Estado colombiano, pero no son las pensiones. Es que son mentiras y mentiras, y todos esos milenios y todos esos publicados graduados en Harvard vienen aquí a decir mentiras neoliberales, porque para eso les pagan, es que es una mentira rentable. Entonces les quiero decir, claro que la gente es muy ilusa, y todavía manejan billones, todavía hay mucho tonto, porque en Colombia se acaba primero, óigame bien, el helecho que el marrano. Todavía hay mucho tonto metido en eso de las asociaciones privadas de pensiones. Son ilusos, como dice usted. Bueno, doctor Tomón, y cambiando de tercio viene lo siguiente. Hay un problema en Venezuela entre rusos y chinos con el poder en la Orinoquía, con el poder del recurso económico, la deuda que tiene Venezuela con los chinos, y el problema de los americanos queriéndose meter también para lo mismo, para el petróleo y la minería, y un pueblo que no entiende, pero que me hacen un llamado de atención preguntando en la época en que Fidel Castro mandó los Marielitos para los Estados Unidos y mandó toda la delincuencia que estaban en las cárceles, los mandó para allá, y ahora nos dicen de la cantidad de venezolanos, de la mala calaña que han llegado a Colombia, que es el mismo ejercicio, aunque hay muchos venezolanos haciendo buen trabajo en Colombia, pero hay mucha gente en la calle haciendo daños y muchos venezolanos metidos en problemas de delincuencia y asesinatos de personas. Sí, vea, José, los Marielitos causaron una película muy famosa, Scarface, Cara Cortada. Un Marielito que se vuelve mafioso cuando llega a Miami. El violento más atrás y más... el personaje más despreciable que se vuelve mafioso. Con Al Pacino, en una actuación extraordinaria. Quiero decirles lo siguiente, dieron una jugada astucia y le hizo un daño gigantesco Fidel Castro en los Estados Unidos por eso. Aquí, quiero decirles lo siguiente, muchos venezolanos que vienen, muchos, son gente honrada, trabajadora, y que trabajen lo que sea, por la mitad de un salario mínimo. Eso le conviene mucho a los capitalistas. Obsérvense ya que en casi todos los almacenes ya hay venezolanos.
Ay, las multas. ¿Cuáles multas? En Colombia todo se negocia. Si la multa, por decir algo, es 500, 1 millón de pesos, la negocian en 100.000 con el funcionario. Tenga para usted, mi hijo, para que vea con la moza a fin de semana. Y no me ponga esa multa. Ya están colocándolos, los están súper explotando. Y los otros, hay mucho malandrín, claro que hay mucho malandrín. Y ya empezaron a organizarse con banda en la tierra que es la mata de la delincuencia, que es Colombia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué mantienen el corredor humanitario? Primero el ex canciller Holmes Trujillo. Ya lo expliqué y lo voy a volver a decir. Porque tienen un sombrero gigantesco recibiendo auxilios. ¿Cuántos millones de dólares recojan? No sé, tampoco creo que mucho. Los que más dan son los europeos, que son los más bobos, sobre todo los del norte, sobre todo Suecia, Noruega, Finlandia, esos son los que más dan. Los gringos son más jodidos, mandan tarros de leche que están para vencerse, en leche en polvo, y bueno, quiero decirles lo siguiente, cientos de millones o miles se recibieron. Hacen un albergue para 200 personas en Cúcuta, un comedor para 50, la mitad de eso en Maicao, y replican el albergue en Bogotá, y en Barranquilla otro también, de 200, y el resto de la plata, eso cuesta, no pasa de 100 millones, se la roban, Jorge Correa. Oyó, ¿quiénes? No necesita hacer un curso en Londres con Escotaña, los altos burócratas de este país, se la roban, por eso están tan humanitarios, por eso están tan humanitarios recibiendo venezolanos. Pero estamos jugando con candela y Duque es un irresponsable. El problema no es el señor Maduro es un camionero, Venezuela es un narcoestado. El problema es que ya Putin, que es Pablo Emilio Escobar con bombas atómicas, y lo vuelvo a decir por enésima vez, está ya esperando a que se arme la Siria, ¿cierto? ¿Y quiénes van a poner los muertos donde eso se dañe? Colombia y Venezuela, porque Estados Unidos nos apoya y nos da armas, y ustedes pongan los muertos, y al otro lado lo mismo. Y el emperador Xi Jinping, que es un emperador, ¿qué hace? Mi plata, entrégame pues la cuenca del Orinoco, que es que me dan mucho, yo necesito petróleo. Todos son negocios y todos son intereses. En Venezuela es la lucha entre 3 imperialismos, el americano, el ruso y el chino, que son otros imperialistas. Eso le tengo que decir, eso es lo que me está preguntando. Bueno, doctor Tobón, para terminar, decirle lo siguiente. Entonces, seguimos en Colombia con la gente a un lado o al otro, polarizados entre unos y otros, y el país ardiendo, y no somos capaces de apagar el juego y poder construir una cosa diferente. ¿Qué podemos hacer para eso? Vea, es que el problema, por ejemplo, para terminar ya con las marchas, eso no hay movimiento perpetuo, solamente el movimiento perpetuo existe en un cuento del gran cuentista y novelista Augusto Monterroso, así se llama, movimiento perpetuo. Las marchas tienden a irse desmovilizando, ya ocurrió en Francia, ya empezó a desmovilizarse todo lo que estaba en lucha, ya restablecieron el transporte, etc. Pero está sirviendo de ejemplo para muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la bajardista Claudia López está encartada en Bogotá con eso. Protocolo, número 1, salen las madres sustitutas, no prostitutas, salen las madres sustitutas a controlar a sus hijos. Eso es una niñería, hombre, Jorge, es una niñería, ¿cierto? Entonces, en la última marcha salieron corriendo porque los gatos y un joven la echaron. Es que vea, Jorge, la prueba de juego es esa, el ESMAD. Entonces ya dice, y la última opción, el ESMAD. No vayan a emplear mucha violencia, sí, ya bolillazo en la cabeza. Hombre, o sea, eso nos va a desgastar. A muchos alcaldes nos va a desgastar eso, ese problema. Y ese problema es un problema social que hay que saberlo entender. Es que el que no entienda de sociología de clases no entiende nada. Entonces el problema va a seguir un tiempo hasta que se desgaste. Entonces lo que le nombraron un burócrata, un tal Molano, un burócrata de carrera, que tiene 2 o 3 frases y un sueldo para cobrar, no vamos a negociar el Estado. ¿Cuál Estado? Es que esto no es un Estado, Jorge. Esto es una banda de delincuentes que hace rato están en el poder, y no con este gobierno, con todos los otros que hay para atrás. ¿Cuál Estado?
entonces no van a negociar nada, lo dije yo primero. Duque no va a negociar nada. Vamos a amar gallo hasta que eso se desgaste. Entonces ve y verá que la situación del país y la polarización, claro que va a seguir, porque el plan de Duque es acabar mejor dicho, van a acabar con el código laboral. Ese es el plan del Fondo Monetario Internacional. Flexibilización laboral, no hay indemnizaciones en los despidos. Lo que se espera es muy complicado y eso va para otra conversación. La reforma laboral que están cocinando. Después hablamos de eso, Jorge. Bueno, doctor Tobón, ha sido un placer escucharlo. Hasta el próximo sábado. A usted, muchas gracias. Bueno, era el doctor Gilberto Tobón Sanín. William, cortico para que entremos en materia de Dos Quebradas. Sí, señor, no es mucho lo que hay que agregar a lo que el doctor Tobón Sanín ha dicho, y es que el movimiento de los estudiantes ya ha sido prácticamente contaminado, digámoslo así, por los sindicatos que se están aprovechando de este movimiento estudiantil para poder participar en él y pasar de 13 peticiones o condiciones de levantar el paro, para levantar el paro hechas inicialmente por los estudiantes. Cuando los sindicatos comenzaron a intervenir, subieron esas peticiones a 117 o 115, algo así por el estilo. De manera que para el manejo de eso, el gobierno tendría que parar por completo para dedicarse exclusivamente a buscarle soluciones a 109.000 o 110.000 situaciones que se están viviendo y que están siendo solicitadas por los grupos de los sindicatos, que son los que están dirigiendo en este momento las marchas de los estudiantes, que ojalá rescaten ese control y ese liderazgo y sean los estudiantes los que sigan organizando estas marchas de protesta, que son buenas hasta cuando logren controlar a estos encapuchados, que son los que producen los disturbios y ensucian la marcha de los estudiantes. Bueno, Álvaro, sí. Bueno, para complementar lo del doctor Tony y lo de William, diríamos que lo que más está afectando a la sociedad hoy es la indiferencia de los que no están participando en las marchas, la falta de compromiso ciudadano para defender lo público, para defender el bien común, la falta de ética, el analfabetismo político y la falta de conciencia social. Entonces son caldo de cultivo para que la clase política corrupta de oficio se perpetúe en el poder. La invitación es a volver la mirada otra vez a estructurar el ser humano desde los valores, desde lo ético, desde el deber ser, que construyamos juntos un nuevo proyecto de país, pero que esa mirada sea hacia la defensa de la democracia, hacia la defensa de lo público y a la construcción de políticas públicas, pues que solucionen las necesidades latentes que hay en nuestro pueblo. Bueno. 5 minutos de realidad en Dos Quebradas, con Jorge Correa. Bueno, si uno guarda silencio, se tiene que aguantar todo lo que la gente diga. Si uno no pega el grito, nadie lo escucha. En Dos Quebradas acaban de nombrar secretarios de despacho en todas las secretarías. Y el Comité Cívico solicitó 24 cosas, entre ellas las hojas de vida, que ahora faltan las declaraciones de renta de concejales y las declaraciones de renta de los secretarios de despacho, para poder que sepamos quiénes son cada uno de ellos. Pero nos encontramos esta perla con un secretario de despacho, 6 semestres para una especialización en alta gerencia. Nos fuimos a la universidad donde decía que 6 semestres en especialización de alta gerencia, y la especialización de alta gerencia dura 2 semestres y tiene que presentar un artículo respecto a lo que estudió en esa alta gerencia, y ese tipo no tiene capacidad ni de administrar una revueltería en Dos Quebradas. Y lo acaban de nombrar secretario de despacho. La próxima semana estaremos hablando de a quién nos referimos. La otra que queremos decirle al alcalde Diego Ramos es, hombre, yo creo que la ciudad merece un respeto desde la óptica de la administración pública. La administración pública se hace es para servirle a la sociedad, no para una componenda con políticos. Esperamos no encontrarnos los familiares de los concejales de Pereira en la administración municipal de Dos Quebradas versus el negocio que tengan concejales de Dos Quebradas para tener los familiares trabajando en Pereira.
Lo que estamos pidiendo es, tienen derecho, todos esos familiares de los políticos tienen derecho, todos tienen derecho. Lo que pasa es que vayan y compitan con la gente, compitan en la calidad del conocimiento para que la gente que llegue a la administración pública llegue para brindarle un buen servicio a la sociedad en general. Me aterran 21 rectores, me aterra el sindicato de educadores de Dos Quebradas, que no estuvieron presentes en qué era lo que iban a nombrar en la Secretaría de Educación de Dos Quebradas. Y yo creo que estamos mal representados. La gente tiene que mirar hacia dónde vamos. Si la gente en Dos Quebradas no mira hacia dónde vamos, difícilmente podemos construir algo. Tercera situación. El problema cuando nosotros en este escenario hablábamos de líderes de barrio, líderes de qué, uno quisiera escucharlos, saber qué es lo que realmente lideran. Todos se quejan que el alcalde no los atiende, que es que no les cumplieron. En ese mismo medio de comunicación esta semana salió uno de esos líderes de barrio hablando de lo que le había sucedido en campaña al Consejo Municipal de Dos Quebradas, donde dijo textualmente que haciendo la sumatoria de lo que le pedían los líderes de barrio para acompañarlo a la alcaldía le costaba 530 millones de pesos. Lo dijo él, no lo dije yo, para que después no me vayan a decir que aquí lo dijo en el programa, en el noticiero de Ernello Campo Cardona. Entonces yo pregunto lo siguiente, si yo tengo que pagarle a la gente para construir algo en la ciudad, difícilmente voy a construir algo. Entonces la gente cuando paga, también escuché cuando un concejal, un líder de esos de barrio que dice que es el presidente de la Asociación de Líderes de Dos Quebradas, vociferando que el alcalde no lo atendía y que lo tenían que atender, el concejal le dijo, cuando yo pago por los votos no tengo que atender a nadie. Es un problema de los dos quebradenses. Hoy se quejan todos. Hoy se me arrima mucha gente a quejarse. ¿Y para qué se quejan? Después de ojos sacados no hay Santa Lucía que valga. Esas son las dificultades que tenemos de la sociedad en Dos Quebradas. Cuarta cosa para tocar. Todo el mundo busca los espacios para la recreación, el deporte, todo, pero lo que está construido para eso está perdido. Yo quiero preguntar, ¿en qué situación está el Parque del Lago Auda o el Parque del Bambú, como se llama? ¿Qué es lo que está sucediendo allá? ¿Qué es lo que está recuperando? Eso difícilmente, pues con una sociedad que habla mucho, pero que no se involucra en los desarrollos de la ciudad, difícilmente construimos algo. Quinto, problema de las quebradas. Todas las quebradas son hoy una cloaca. Sexto, tenemos aproximadamente 5.000 viviendas en zona de riesgo. ¿Hacia dónde vamos a llevar esas viviendas de zona de riesgo y con qué recursos los vamos a recuperar? Eso no es un problema del alcalde actual, sino que lo viene trascendiendo a través del tiempo. Séptimo, el problema de la movilidad del famoso acuerdo 035 de valorización para la transversalidad de las 32 obras. Dos Quebradas no necesita 32 obras de transversalidad. Lo primero que requiere es mejorar las arterias principales, que son la avenida Simón Bolívar y la avenida del Ferrocarril, y difícilmente hay forma de poderlas ampliar para mejorar tráfico automotor, para llegar al embudo del viaducto y la vía de la avenida del Ferrocarril de Pereira, por donde va a salir ese fluido vehicular. Octavo, problema grave de parqueaderos en Dos Quebradas y todo el mundo parquea en la calle. ¿Por qué tenemos problema de movilidad? Sobre todo en la calle 34, en la 38, en la 35, en la Pradera, en San Fernando, en la Capilla, en toda parte, todo el mundo parquea en la calle. O sea, eso es un parqueadero a cielo abierto y se requiere una política de parqueaderos y que se haga una buena explicación para unos empresarios que tienen lotes centrales para poder hacer parqueadero, y eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos los quebradenses, y esto no es un problema de odios con las personas, porque es que aquí el ciudadano del común tiene que buscar el beneficio de la ciudad, porque el beneficio de la ciudad es el beneficio de cada uno de ellos. Esa es la dificultad que tenemos en Dos Quebradas respecto a eso. Y ahorita vamos a tener muchos temas más de explicación aquí, y ese problema grave para el señor Diego Ramos se lo decimos: si se deja extorsionar, si se deja chantajear de la politiquería tradicional de Dos Quebradas, apague y vámonos. Y eso también le estamos diciendo, pregúntele a todos los que están llegando con la carpeta a buscar al alcalde, ¿a qué llega con la carpeta? ¿Qué propuesta lleva? ¿Qué proyecto lleva? ¿Qué le va a aportar a la ciudad? Pero me cuentan que llegan a esas oficinas y no hay ni por dónde caminar de la gente esperando que lo atiendan, porque no es para que lo atiendan para servirle a la ciudad, sino buscando lo personal, y se olvidan que esto es un colectivo para poder vivir mejor. William. En cada una de estas peticiones
lo único que tratamos de hacer en el comité cívico es realmente buscar que el alcalde Ramos tenga en cuenta de que su reelección estuvo basada esencialmente en dos pilares. Uno de ellos fue el respaldo de los políticos, de los politiqueros, y el otro fue el compromiso tácito que la ciudadanía recibió de su parte, de parte del candidato Ramos, y la creencia de que iba o va a solucionar los problemas graves que tiene Dos Quebradas. Pero ha comenzado mal, porque como usted lo dice muy claramente, Jorge, el hecho de que se está rodeando de ineptos, se está rodeando de individuos que no tienen que aportar, pero sí tienen mucho que llevarse, y se está rodeando de secretarios que van a trabajar solamente para ellos mismos y no para la vocación de ciudad y la vocación de servicio público que ya desafortunadamente o infortunadamente ya no tenemos los seres humanos. De manera que estas peticiones al alcalde Ramos se las estamos advirtiendo desde el comienzo para que después no vaya a quejarse el alcalde Ramos de que nosotros o los demás periodistas que existen en esta zona, que se preocupan un poco por la situación, el cumplimiento de los compromisos de los funcionarios públicos con la sociedad, no vayamos a ser motivos de amenazas, como lo hemos sido hasta el momento por parte de otras administraciones, ni vamos a ser motivo tampoco de desconsideraciones que no merecemos, pero que son como la respuesta para tapar lo que está ocurriendo. Así que póngase las pilas, alcalde Ramos, porque de lo que se está rodeando es pura basura. Y voy a complementar algo aquí para que lo sepan, no solo para el alcalde de Dos Quebradas, sino también Manizales, Santa Rosa, Medellín, todos los alcaldes que llegaron nuevos. Los políticos tradicionales tienen una figura, que es mandar a esos líderes de barrio que le hacen los mandados a que instiguen, a que jodan al secretario de despacho correspondiente, porque como no saben qué es un plan de acción, no saben qué es un programa de gobierno, no saben qué es una inversión, no saben, sino que lo mandan a instigar al secretario de despacho correspondiente. Y a ese secretario correspondiente, el político, y hasta eso hay mucho político fracasado que se hace el preciso y va y busca al secretario y lo ve como con cara de angustia. Y él ya sabe a qué va a preguntarle, oiga hombre, ¿qué le está pasando? No, ¿qué está el problema? Yo le arreglo eso, pero ¿qué hay para mí? Ese es el problema también con la politiquería tradicional, William, y los despedimos que nos fuimos. Bueno, muy bien. Agradecemos mucho a quienes nos han escuchado esta mañana. Los esperamos el próximo sábado. Esperamos que todos se sienten un segundo con ustedes mismos, cada uno de nosotros, a pensar qué es lo que realmente podemos aportar para el beneficio de todos. Claro, cuando todos se benefician, nosotros también nos beneficiamos, porque nosotros somos todos. De manera que el colectivo es el que manda en esto. Gracias por escucharnos y divúlguelo. Diga que hay una voz que representa a los que no tienen voz y una voz que trata de despertar a los que se durmieron y que callaron sus voces desde hace muchísimo tiempo. Gracias por su sintonía. Bueno, Alba Lucía. En Dos Quebradas esperamos pues que nuestro nuevo gobernante, el señor Diego Ramos, pues siga escuchando las denuncias de invasión de espacio público en todo el municipio. En Bosques de la Acuarela, tercera y cuarta etapa, no nos dejaron andenes para caminar y con complicidad de la administración siguen dejando los vendedores ahí y no los quieren reubicar. Y además, desde la Secretaría de Educación esperamos que esta nueva Secretaría de Educación pues tenga una mejor actitud hacia lo que es la inversión en lo público y a defender la educación pública, que no se vaya en contra de nosotros los maestros y en la institucionalidad, como lo han hecho históricamente los otros secretarios de educación. Bueno, y esto va para el secretario de gobierno, el señor Juan Carlos Sepúlveda. Lo escuché también en este medio de comunicación diciendo que íbamos a hacer cumplir las normas, que íbamos a culturizar la gente. No lo veo haciendo la tarea.
lo que está denunciando Alba Lucía en Bosques de la Acuarela, la gente montando carpas, anclándola en el andén, y no atienden las llamadas. ¿Y quién es el que manda realmente en la Secretaría de Gobierno? Porque parece ser, señor Juan Carlos Sepúlveda, que usted ni suena ni truena. Por lo tanto, o le pone color a esto o váyase del cargo, porque creo que arrancó con pie izquierdo. Y hasta aquí hemos llegado hoy en esta, en mi opinión. ¿Cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los